Hola, para este mini blog hablaré acerca de cómo es participar en un mercadito vendiendo arte. Muchos tienen dudas acerca de si es una buena idea o no, cuánto se gasta, cuánto se gana, qué mercancía llevar, cómo encontrar estos eventos. Así que en el mini blog de hoy estaré hablando desde mi experiencia vendiendo arte en estos eventos. ¿Cómo son estos mercaditos y dónde encontrarlos? Comencemos pues describiendo un poco cómo son este tipo de eventos. Si tú vas y escarbas un poco en redes sociales, te darás cuenta que hay anuncios de mercaditos en diferentes lugares públicos. Puede ser una plaza comercial, una plaza pública, un museo, una casa de la cultura, un parque, un estacionamiento, una explanada, la cancha de una escuela. La verdad es que puede ser en cualquier lugar. O sea, en mi experiencia yo he visto mercaditos en todos los lugares, aunque generalmente son lugares que son públicos, como por ejemplo una casa de cultura, o un museo, o un parque. O sea, son lugares públicos donde generalmente va mucha gente. También depende de los organizadores el lugar donde se lleva a cabo. Hay gente que, por ejemplo, pues es de una escuela y entonces pues ellos organizan el mercadito en las canchas de la escuela. O es gente que, no sé, para traer publicidad a una plaza comercial, pues lo que se les ocurre es decir, vamos a hacerlo un mercadito, ¿no? Aquí en la plaza comercial. Generalmente este tipo de eventos se llevan a cabo por una o varias personas que piden permiso para realizar el evento en este lugar. Y pues dependiendo del lugar, el cobro por el uso del mismo puede ser más alto o más caro. Es decir, no es lo mismo que se lleve a cabo en un estacionamiento que en una plaza pública, o no te cobrarían lo mismo en un museo que ya sea en un centro comercial. O sea, también digamos que las personas buscan como un costo, ¿no? De decir, bueno, que tú quieras hacer un mercadito en, no sé, aquí en el museo, te va a costar más o menos tanto por el uso del espacio, a veces también renta de mobiliario y demás. Entonces, cuando, digamos, se ponen de acuerdo las personas del espacio con los organizadores del evento, es cuando pues sale la convocatoria. Generalmente se encuentran en las redes sociales del museo y en las del lugar. Por ejemplo, si es en una plaza comercial, a veces la plaza comercial pone la publicidad del mercadito y a veces las mismas personas. Por ejemplo, a mí me ha pasado que son mercaditos de consejerías de alumnos, entonces en las redes de la consejería de alumnos aparece la publicidad, pero también aparece a veces en la página de la facultad, en la que está el mercadito. También si se lleva a cabo, por ejemplo, dentro de un museo, pues encontrarás la convocatoria tanto en redes del museo como de las personas que lo organizan. Entonces, lo que tienes que estar buscando de manera constante es precisamente esas convocatorias. A veces aparecen, como les digo, en redes, a veces aparecen a lo mejor en un flyer, es decir, hacen como un póster, un volante y lo pegan en diferentes lugares, sobre todo cuando son un poco más públicos, por ejemplo, escuelas, parques y así, lo que hacen es que los van pegando cerca de ese lugar. Por ejemplo, si es en el parque, pues no solamente en el parque, sino alrededor del parque, para que la gente que generalmente va a esos lugares vea esa convocatoria, bueno, esa publicidad de mercadito. No es la convocatoria como tal, sino la publicidad de que en tal fecha, a tal hora, en ese lugar va a haber un mercadito. Si tú te encuentras con uno de esos también, es importante que veas quién es el organizador, anote sus redes y de ahí entonces puedes preguntar si tiene lugar disponible, porque no siempre lanzan las convocatorias. Generalmente se lanza la convocatoria y ya después de un tiempo se lanza la publicidad. Por eso es importante que si tú solo ves la publicidad, anotes redes y preguntes pues sí, por mensaje si tiene la convocatoria a ver. También sucede que te puedes enterar por algún amigo o un compañero, algún grupo de WhatsApp, y eso también es normal, solamente ahí sí tienes que pedir pues el contacto de la persona que organiza y preguntar si tienen primero costo y si tienen lugar. Hay algunos mercaditos que se planean hasta con 3 meses de anticipación, si no es que más,
Así que te recomiendo ir buscando en redes publicidades de estos mercaditos. A veces te digo, sale la convocatoria y a veces sale la publicidad. Pero no importa, tú puedes preguntarle al organizador. Y en caso de que pues no alcances lugar, no te preocupes. O sea, tú quédate con el contacto del organizador. Generalmente repiten los mercaditos a lo largo del año. O sea, es decir, si tuviste un mercadito que te llamó la atención y dices, ah, sí, yo conozco este lugar o quiero intentarlo aquí, y te dicen, ¿sabes qué? No hay lugar, pues guárdalo. Igual en 3 meses se hace otra convocatoria o en 6 meses, pero al menos tienes esa oportunidad de que te consideren. También es bueno buscar mercaditos por fechas. Este pasado 14 de febrero, pues yo estuve buscando mercaditos precisamente para la fecha de San Valentín o del Día del Amor y la Amistad y encontré varios. Y en todos me apunté, así que básicamente estuve una semana en mercaditos. De hecho, aquí lo tengo en mi calendario y déjense los muestro porque es muy importante también que apuntes las fechas donde sí te aceptan. Entonces, o sea, aquí está anotadas las fechas que tuve presentaciones y demás. Entonces estuve en una semana de mercaditos. De hecho, también lo tengo en mi agenda. Digo, por si ustedes tienen agendas físicas o digitales. Pero quiero que vean. O sea, si tú buscas los mercaditos por fecha, de todo está anotado. Todo lo que está anotado en rosa son las cosas que participé. O sea, estuve literalmente una semana participando en mercaditos y en eventos. Empecé el 11 de febrero y terminé el 15. Así un día tras otro. Entonces, yo te recomiendo que puedas buscar un calendario o, en todo caso, ver lo que son las fechas oficiales, ya que muchos mercaditos aprovechan ya sea los fines de semana o los puentes o vacaciones incluso para organizar mercaditos, ya que generalmente se espera mucha afluencia de gente y entre más gente vaya, pues más oportunidades tienen todos de lograr buena venta. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, ahorita que estoy grabando el video que estamos en marzo, tú puedes decir, bueno, ¿qué se celebra en marzo? Puede ser que hay muchos que hacen mercaditos de primavera. O sea, para el 21 que cae en sábado, por ejemplo, yo me imagino que muchos mercaditos que van a hacer ese justamente el 21 y 22. O incluso hay gente que lo puede hacer desde el 20. Igual marzo no es como una fecha muy, muy común o como de mucho puente o mucha suspensión, pero pues puedes aprovechar los fines de semana. Hay gente que sí se anima a decir, ¿sabes qué? Este fin de semana. O por ejemplo, este, el 15 de marzo cae en domingo, entonces como es quincena, pues van a ser mercaditos el 14 y el 15. Entonces también tienes que estar como muy al pendiente de eso. En todo caso de que te preguntes, pues bueno, ¿dónde sería una buena fecha? Pues hacerlo. Igual, por ejemplo, ahora que en abril empiezan las vacaciones de Semana Santa o de Pascua, también puedes decir, bueno, ¿cuándo son más o menos esos días? En los calendarios ya vienen marcados, entonces decir, voy a estar buscando mercaditos como para esas fechas. Igual y hay gente que se anima, como vienen, bueno, en mi caso de mi ciudad vienen muchos turistas, pues hay gente que aprovecha los fines de semana o esos días de vacaciones para hacer mercaditos y aprovechar esa afluencia de turistas. ¿Cuánto se gasta participando en estos mercaditos? En cuanto a gastos, estos pueden ser muy variables. Como mencionaba anteriormente, también depende del lugar donde se lleve a cabo, ya que si es en un museo o en una plaza comercial, lo normal sería que cobren cierta cantidad para que se pueda llevar a cabo el mercadito, por lo que los organizadores dividen ese costo entre el número de participantes y el número de días del mercadito, porque sí, hay mercaditos que duran varios días, por ejemplo, lo que les decía de los fines de semana. Incluso hay unos en temporadas de vacaciones, sobre todo de diciembre, que yo he visto que duran hasta una semana. Entonces el costo se eleva. También depende del lugar. Es decir, no es lo mismo un lugar un poco más público, más despejado, que uno más cerrado. Tengo entendido que de los más caros son en lugares muy específicos, como por ejemplo un museo grande o una plaza comercial que donde sean varios días.
He visto costos como arriba de los, que sea 2,000 pesos mexicanos por estos días, aunque también depende del lugar. He visto, por ejemplo, en otros estados del norte que publican que son para una plaza, por ejemplo, pública, donde hay mucha gente o parte del centro histórico que cobran hasta 3,000 pesos por un lugar en el mercadito. Entonces, también tienes que considerar mucho el lugar, que a veces el costo sí es alto para ponerse, u otras veces, dependiendo, también es el costo bajo. Entonces, ahí sí te recomiendo que en cuanto ves un mercadito, cheques bien el lugar y preguntes siempre el costo. No pasa nada si ahorita no lo ajustas, o sea, solamente estás preguntando. Hay unos que son un poco más accesibles, otros que te digo son muy caros, pero siempre pregunta. A veces el costo también aumenta dependiendo de si incluye sillas, mesas, toldos, acceso a estacionamiento eh, y la publicidad del evento. Hay mercaditos que te dicen, sí, o sea, tú vende, pero tú trae tu mobiliario. O sea, nosotros te cobramos, por decir un ejemplo, 500 pesos, pero tú traes todo. Entonces, si tú no tienes mesas, sillas o demás, pues también tienes que considerar eso. También tienes que considerar, por ejemplo, si es un lugar al aire libre, si va a tener toldo, porque si no tendrás que conseguirlo tú. O tendrás que conseguir algo con que taparte, porque créeme que eso de estar al sol no es bueno. Y me ha pasado. Siempre he resuelto, pero me ha pasado de que de haber sabido hubiera pues buscado quién me prestara un toldo o mínimo qué hacer, ¿no? O llevar cosas que no se derritan con el sol, cosas así. Esa es en parte de mi experiencia, pero tienes que tomar también en cuenta el lugar. Sí, también, por ejemplo, hay mercaditos que duran hasta en la noche, entonces tienes que considerar si hay conexión o si hay luz, porque muchas veces muchos mercaditos ellos te proporcionan la luz, te dicen, bueno, sí, en la noche nosotros tenemos luces, pero hay veces en las que la luz no es suficiente o es muy difusa y tú necesitas más luz para que las personas vean tus productos o en todo caso tu arte. Entonces, también tienes que considerar eso. Yo siempre voy a apostar más por aquellos mercaditos que, aunque el precio sea un poco elevado, pero sí tenga esa posibilidad de que, por ejemplo, aparte de la publicidad, que es importante, que me den mobiliario. Igual y no todo, porque sí, o sea, también, por ejemplo, pueden decir, solamente podemos prestarte una silla, ¿no? Y a veces yo voy acompañada, entonces pues necesito yo conseguir otra silla, pero que al menos me quiten esa preocupación del mobiliario, de decir, no, pues aquí tenemos toldos para que no te dé el sol, o aquí tenemos conexión para que a todos tengan luz, o aquí todos tienen una mesa, o aquí todos tienen una silla. Es mejor porque así tú ya nada más te preocupas por llevar tu mercancía. O sea, ya no tienes que estar pensando en, ay, ¿ahora dónde consigo una silla? ¿Ahora dónde consigo una mesa? Los manteles, cosas así. Pues eso ya lo tiene. Y pues también tienes que tomar en cuenta el gasto que vas a hacer para producir tu mercancía. Porque en el caso de los artistas e ilustradores, pues podemos tener obra. Y a menos de que la queramos vender, así tal cual nuestra obra original, pues debes producir mercancía. Digo, no está nada mal que, por ejemplo, tú hagas acuarelas y digas, yo hice 10 para este mercadito y las 10 las voy a vender. No pasa nada, eso es perfecto. Pero muchas veces, pues, hacemos las cosas porque nos gustan y yo sé que muchas veces nos cuesta desapegarnos, ¿no? De decir, o sea, me gustó mucho esta acuarela como para venderla y ya no tenerla. Entonces ahí sí puedes producir mercancía a partir de esa acuarela, por poner un ejemplo. Así que si es tu primera vez participando en estos mercaditos o quieres comenzar a producir mercancía y tu presupuesto es limitado, yo te recomiendo primero que busques mercaditos que se ajusten a tu presupuesto. Es decir, si tienes poco dinero, pues que lo puedas alcanzar. Te digo, hay mercaditos que van de los 450 a los 500 o 600 por los 2 días o por un día, pero sobre todo que te incluye el mobiliario. Entonces, si tú ya te vas a ahorrar la preocupación de, ay, necesito conseguir una silla o una mesa, ellos ya te lo dan. Muchas veces son en lugares también cerrados, entonces, pues no te tienes que preocupar por el sol. Aunque si fuera en un lugar
al espacio libre como un parque. Entonces ahí sí tendrías que checar bien qué onda. De hecho, hay uno que yo participé en el parque donde sí me preguntaron desde un principio, ¿tienes toldo o puedes traer toldo? Y yo dije, ¿sabes qué? No, no tengo, no tengo manera. Y ellos mismos me acomodaron en un lugar donde estuviera bajo toldo. Entonces, también es importante que cheques qué es lo que ofrecen y qué es lo que te piden. En mi caso, pues también participo en muchos mercaditos de la universidad y son que los mismos chicos hacen. O sea, son los mismos estudiantes en la consejería de estudiantes que ellos hacen estos mercaditos. Sobre todo, uno, porque hay chicos que, bueno, a mí me tocó en la universidad que también vendía para pues solventar mis copias, mis gastos, mi transporte. Entonces muchos chicos hacen eso y pues los mismos estudiantes se organizan para tener estos eventos donde ellos puedan vender esas cosas que ellos están pues vendiendo, vamos. Entonces generalmente estos son gratuitos para estudiantes. Yo ya no estudio, entonces a mí sí me cobran una cuota porque pues yo ya no soy estudiante universitaria, pero en general lo más caro que me han cobrado son 100 pesos mexicanos, entonces realmente no es tan cara la cuota externa como por ejemplo en otros mercaditos, que vemos que aquí sí hay una diferencia más grande. En este caso son gratuitos y pues generalmente los chicos consiguen lo que son las sillas o mesas pues de los mismos salones, ¿no? O sea, ellos se ponen de acuerdo con la universidad o, bueno, con la autoridad correspondiente en la universidad para crear estos mercaditos, estos eventos. Y la universidad les dice, sí, dime qué necesitas. Y ellos dicen, no, pues necesito, por ejemplo, 30 mesas y 60 sillas. Entonces la universidad les dice, sí, tómalo de aquí. Y entonces a veces lo sacan de los mismos salones. Entonces, este tipo de eventos, si tú eres estudiante, te recomiendo muchísimo buscar este tipo de mercaditos y si no, también porque a veces con un permiso especial o si tú conoces a alguien, por ejemplo, que dé clases o que esté estudiando y todo lo demás, le puedes preguntar y muchas veces sí te pueden aceptar, como te digo, con una cuota o incluso tú puedes decirle a la persona que conoces y está estudiando que te ayude y a él no le cobren y ya tú vas a vender, ¿no? También lo que puedes hacer es, si no encuentras este tipo de eventos que son un poco más baratos o incluso gratuitos, también porque hay eventos que son dependiendo de cierto grupo, pues gratuitos. Por ejemplo, ahora que pasó lo del Día de la Mujer, pues entonces hay mercaditos que se hacen solamente para mujeres y pues son gratuitos para ellas, ¿no? Entonces también puedes ir buscando así ciertos eventos con ciertas características para que te puedan salir o muy baratos o casi gratis. O en todo caso, que por ejemplo solo encuentres de estos, pues poder ponerte de acuerdo con alguien más. Eso es algo que muchos ilustradores hacen aquí donde yo vivo, que por ejemplo si la mesa sale en 600, se ponen de acuerdo y comparten de a dos o hasta tres. Entonces, si por ejemplo fuera a la de dos, pues en lugar de 600 serían 300 por cada uno. O si fueran de tres serían a 200. Entonces, también mucha gente pues hace eso y tú podrías hacerlo. Podrías buscar a alguien, un amigo o un conocido con quien pudieras compartir mesa, para que así el costo por la mesa no sea tan alto. O en todo caso, por ejemplo, si ves que va a haber un mercadito en una fecha importante, pues ahorrar. Por ejemplo, ahorita, en mayo es cuando generalmente se hacen como las convenciones de anime más grandes, entonces, aunque si son más caras, pues sí se puede ahorrar. O por ejemplo, tú digas, yo quiero participar en un mercadito en diciembre. O sea, esos nunca fallan porque siempre hay mercaditos en diciembre por lo de Navidad y todo. Pues tienes todo un año para ahorrar. Y ahí sí ya puedes tener todo bien, bien establecido para decir, tengo todos mis gastos, sé cuánto voy a gastar en ese y ya lo ahorré, entonces ya lo tengo todo presupuestado. Ya que generalmente estos mercaditos de fechas más importantes es donde hay más probabilidad de vender porque va mucha gente buscando, por ejemplo, un regalo.
Como este tema tiene pues mucho de qué hablar, o es muy largo, decidí partir estos videos en tres partes. Entonces, espera al próximo video para seguir hablando acerca de los mercaditos.